Hola, pues de nuevo cuenta la realidad se impone a la cifra, se impone pues a los datos que está presentando el gobierno de la 4T en relación a seguridad y a cómo se están sucediendo muchos de los eventos sobre violencia a lo largo y ancho del país. Mientras hace unos días, esta semana, el secretario de Seguridad anunciaba que había habido, pues según sus datos, un punto de inflexión en cuanto a la percepción de violencia, es decir, un punto estadístico en cuanto a la percepción de violencia en todo el país, lo que implicaba, digamos, cuando menos una imagen estadística diferente a la que había venido teniendo durante los últimos 12 meses los índices de violencia. En este punto de inflexión, según el secretario Durazo, pues lo que mandaba era un mensaje de que la ciudadanía estaba teniendo una percepción diferente sobre la estrategia de seguridad que se estaba implementando precisamente desde el gobierno federal y con el acompañamiento de los gobiernos estatales y municipales. Mientras él decía eso, literalmente mientras él lo decía en la conferencia de prensa, se daba a conocer una emboscada, un ataque, una masacre que se cometió en contra de 13 policías estatales en Aguililla, en Michoacán, un municipio que está, digamos, que ha estado caracterizado durante los últimos 10, 12 años por una constante de violencia, tanto de grupos del crimen organizado como por grupos de autodefensa que durante varios años, pues literalmente tomaron el control de los municipios para contener, para hacer frente a los avances de la delincuencia organizada, que en ese momento, pues quien tenía el control eran los templarios. Después tuvieron un enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el propio cártel de Sinaloa, la vertiente del cártel de Sinaloa, que ahora está operando en esa zona. Y bueno, pues esta contención que tuvieron los grupos de los autodefensas frente a la delincuencia organizada ayudó en algún momento no solo a reducir los índices de criminalidad, sino incluso a generar estructuras sociales, a generar estructuras comunitarias de autoorganización que permitieran en ese momento no solo hacer frente con las armas, digamos, a los grupos, sino establecer una recomposición del tejido social que estaba tan afectada en muchos años precisamente por la presencia de la violencia. Con la estrategia del nuevo gobierno para eliminar cualquier contacto, cualquier mediación, cualquier comunicación con los grupos de autodefensa, que insisto, hay grupos de autodefensa legítimamente organizados con esta estructura social y hay otros grupos de autodefensa que están pues infiltrados también por grupos del crimen organizado. Con ninguno de los dos grupos, con ninguna de estas dos variantes de grupos de autodefensa, el gobierno ha tenido contacto. Incluso cuando el subsecretario Peralta se acercó a algunos de ellos fue pues reprendido públicamente por el propio presidente, y eso ha generado un repliegue estratégico por parte de los grupos de autodefensa ante pues la falta de apoyo del gobierno y la persecución incluso que se está generando en contra de ellos. Recordemos que varias de las autodefensas que formaban parte en Coahuayana y en Tepalcatepec de los movimientos que durante 5 o 6 años atrás tuvieron una gran presencia en el estado, se encuentran todavía presos en un reclusorio de mediana seguridad en Nayarit, algunos y otros en Veracruz. Y bueno, esta estrategia del gobierno federal de no acompañar, ni siquiera separar o clasificar qué tipos de grupos son legítimas autodefensas con respaldo comunitario y cuáles están infiltrados por el crimen organizado, lo que ha generado, insisto, es un repliegue estratégico de estos grupos. Con ese repliegue estratégico se pretendió tener una mayor presencia territorial por parte de la Guardia Nacional, cosa que no ha sucedido, y ante este vacío del repliegue de las autodefensas y la ausencia de la Guardia Nacional, lo que se ha generado es el fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona. Hace apenas un mes, justo comentábamos en un espacio en esta misma cápsula, cómo había declarado la guerra, literalmente, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al Estado mexicano. Y decíamos cuál será la respuesta del Estado mexicano ante esta declaración de guerra. Él decía que iba a retomar parte del territorio de Michoacán, que iba a fortalecer su presencia y que iba a asesinar al abuelo, a uno de los líderes de las autodefensas de Tepalcatepec. Y hace un poco más de 3 semanas se desarrolló otra masacre persiguiendo al abuelo para liquidarlo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, de nueva cuenta, el cártel Jalisco Nueva Generación hace un acto de masacre ahora en contra de policías,
mandando un mensaje de fuerza, mandando un mensaje de que es cierta esta declaración de guerra y lamentablemente no estamos viendo ninguna respuesta efectiva por parte del gobierno federal. La estrategia de mandar a la Guardia Nacional con una presencia territorial ha sido débil, no ha funcionado, no ha tenido los resultados esperados y bueno, lamentablemente hoy hay 13 policías asesinados en el marco de esta, parece ser, nueva estrategia que también está fallando, cuando menos en el estado de Michoacán. Veremos cuál va a ser la respuesta en las próximas semanas, en los próximos días, porque no podemos seguir esperando que la estrategia de seguridad a largo plazo siga con estas consecuencias lamentables y estas masacres en todo el país.